Vamos a revisar las diferentes formas de crear una tabla en SQL Server para poder almacenar nuestra información. Y vamos a elegir primero nuestra base de datos, desplegamos aquí las opciones de base de datos y aquí tenemos tablas. Podemos desplegar también y como vemos no tenemos ninguna tabla, tenemos unas subcarpetas para otro tipo de tablas, pero la que a nosotros nos interesa está aquí. Le vamos a dar botón derecho sobre la opción tablas, le damos New y elegimos Table. Esto nos presenta una grilla. En esta grilla vamos a poder crear el nombre de cada uno de los campos o columnas de la información que vamos a estar almacenando en nuestra tabla. A cada columna le vamos a poder asignar un tipo de dato y también le vamos a poder asignar si queremos que se quede con datos nulos o completamente vacíos o que nos exija un dato. Vamos a empezar. Primero vamos a crear un campo que se llame ID y vamos a elegir aquí el campo de tipo entero. Después vamos a crear otro campo que se llame nombre. Vamos a dejar este tipo de dato y le vamos a poner 50 de longitud. A lo mejor también tiene un apellido con la misma longitud de 50 y a lo mejor tiene un número. Y aquí vamos a dejarle este tipo de dato. Ahora solo tenemos que darle grabar y vamos a tener que asignarle un nombre. Vamos a ponerle tabla usuarios. Una vez que le demos a aceptar, se habrá creado nuestra tabla. Podemos ver que aquí la tabla todavía no se actualiza, pero si le damos refrescar, aquí ya nos aparece nuestra tabla. Y si le damos desplegar las opciones, podremos ver que tiene aquí una subcarpeta de columnas y ahí están cada una de las columnas de nuestra tabla. Si nos posicionamos sobre la tabla y le damos botón derecho, después Select Top Min Rows, nos va a crear una consulta y nos va a mostrar el contenido de la tabla. Actualmente, como la acabamos de crear, está vacía, pero ya tenemos aquí la estructura lista para poder aceptar información. Ahora vamos a revisar cómo podemos crear tablas con scripts de SQL. Para esto ocupamos el comando createTable. Como su nombre lo indica, vamos a crear una tabla y enseguida le vamos a indicar el nombre de la tabla. Después, entre paréntesis, vamos a ir creando cada uno de los campos. Vamos a ir introduciendo el nombre, separado por un espacio el tipo de dato y terminamos con una coma. Y esto lo podemos ir haciendo subsecuentemente dependiendo la cantidad de campos que ocupemos y pues no importa la cantidad de campos que queramos crear, podemos agregarlos aquí. Si ya nuestro query está correcto y terminado, podemos presionar F5 y como vemos el comando ya se ejecutó. Ahora nos venimos aquí a la sección tablas, le damos a actualizar y aquí ya aparece nuestra tabla. Este comando tiene atributos adicionales. Podemos crear una nueva tabla y como verán es una copia. Aquí lo que vamos a hacer es agregarle a algunos campos el not null al final. Esto para que cuando nosotros queramos ingresar datos en la tabla, SQL se asegure de que ese campo no vaya completamente vacío, no vaya en nulo. También tenemos el comando primary key. Este primary key le indica a SQL que este campo no va a poder tener datos repetidos. Quiere decir que podemos agregar un cliente que tenga el mismo nombre, pero no el mismo correo. Y de esta forma bloqueamos que haya 2 o 3 registros que tengan el mismo email, aunque el cliente sea el mismo o se llame de manera similar. Existe otra forma de crear las primary key, que es mediante el comando constraint. Cuando nosotros creamos un constraint, tenemos que asignarle el nombre de cuál va a ser nuestro constraint y ahí le vamos a indicar que vamos a crear una primary key, pero que esta primary key va a contener varios campos a la vez. Y de esta forma podemos bloquear que el last name, el email y el phone number tengan datos repetidos dentro de esta tabla. ¿Por qué? Porque si tenemos a un cliente, pues este cliente va a tener un email y un número de teléfono. Y no debería darse el caso en que 2 o 3 clientes tengan el mismo email y el mismo número de teléfono. Otra forma de crear tablas es también creando tablas referenciadas. Las tablas referenciadas es cuando tenemos 2 tablas que tienen información en común y lo que vamos a hacer es enlazarlas. ¿Para qué? Para que una de las tablas no llegue a contener información errónea o que no exista de esa referencia o de esa asociación, ¿no? En este caso vamos a crear una tabla de órdenes
y esa tabla la vamos a referenciar con la tabla de clientes. Y le vamos a decir que nuestro campo de cliente ID debe de ser igual al campo cliente ID de la tabla de clientes. De esta forma, cuando creemos una orden, vamos a tener que ingresar un ID de cliente válido. No va a ser un dato arbitrario o un dato erróneo. Va a ser un dato que exista en la tabla de clientes y de esta forma pues blindamos nuestra información para que quede de manera correcta al momento de grabarla. Otra forma de crear tablas también es usando una tabla de referencia. Por ejemplo, si yo ya tengo la tabla de clientes, puedo crear una tabla de clientes adicional. En esta tabla a lo mejor no necesito todos los campos que tengo en la tabla de clientes. A lo mejor nada más ocupo el ID, el nombre y el apellido. Y de esta forma le puedo decir que de esta tabla me recupere esta información y la envíe a una tabla. Si esta tabla no existe, la crea. Y la última opción que les voy a mostrar es un comando con el cual podemos, digamos que proteger nuestras consultas. Podemos crear una tabla, pero antes de eso le decimos al manejador de base de datos que se asegure de que este objeto con este nombre no existe. Si en verdad eso sucede, si a la hora de buscar nuestro objeto no existe, va a venir y va a crear el objeto. Pero si ya existe el objeto, ya no lo crea, para que no se produzca un error. Por ejemplo, vamos a crear la tabla. Dice que ya se creó de manera correcta. Si yo la vuelvo a ejecutar, me dice que ya existe, pero si ejecuto el query completo, me dice que se ejecuta de manera correcta. ¿Por qué? Porque como ya valida que el objeto no exista, al momento de crearlo, ya no genera el error. Espero esto les haya servido. Saludos.